Hola, Hola, hola Laia. ¿me oyes bien? Sí, Vale, sí, genial. sí. Buenas tardes. Buenas tardes a todos y bienvenidos a Institut Nordic, a nuestra presentación del libro de Laia San José Beltrán, que está aquí a mi lado. Mm, Pero antes de empezar, desde Institut Nordic, queríamos dar una gran aplauso para todas las personas que están ayudando en Valencia en las zonas inundadas, con palas, cocinando, con fuerzas de seguridad, de sanitarios, todos están haciendo que todo vuelva a funcionar lo más normal posible, lo más pronto posible. Un gran aplauso por nuestra parte en Instituto Nordic. Vale, empezamos con la presentación. Yo soy Hannu Arvio de Instituto Nordic y aquí a mi lado está la estrella de la noche, Laia San José Beltrán. Ella es escritora, divulgadora, experta en la era vikinga, experta en la era era de hierro, de hecho, ¿cómo diría? De antes de Edad Media en Escandinavia. Mm. Vale, entonces, un poco del funcionamiento de la presentación. Ahora, yo voy a hablar un poquito, después dejo todo a Laia, entonces ella va a contar sobre el libro. Después del todo, al final de todo, hay una sesión, un coloquio de preguntas y respuestas que se puede hacer a través de funcionamiento de Zoom. Veas aquí en la pantalla, en la barra, hay preguntas y respuestas, ahí se puede escribir. O incluso se puede decir, preguntar una pregunta oralmente. Pero en todo caso, acabo de leer el libro y la olla vikinga es impactante. Mm, la olla vikinga se mueve en muchos mundos, entre América, Groenlandia, China, todo lo que ocupa una zona geográfica muy grande, entre Islandia y África, de norte a sur. En años se mueve de año cero más o menos hasta actualidad. Incluso creo que toca un poquito el futuro. ¿Y en qué mundo se mueve en ese libro? Se mueve en mundos muy diferentes. Estamos en mundo real en gran parte, pero luego en gran parte estamos en mundo histórico, pero otra parte estamos en mundo de mitología, estamos en mundo imaginario, que es el arte, en mundo de fantasía también, y también tocamos un poco de mundo virtual. Estamos de algo en los mundos que hoy en día cualquier persona que está interesado en vikingos, en los nórdicos, de aquella época también se mueve. Es un libro que ilumina mucho de todo eso y es didáctico, eh, aprendes mucho, atraviesa muchos temas como modo, estética, simbolismo, literatura, arte, política, juegos, cambio climático, de antes, de ahora, sociedades, arqueología, y luego tiene unos toques de humor muy peculiares a Laia también. Estás eh, 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 leyendo sobre Tumpa el número tal, empírica, y luego te acabas riendo por alguna cosa. Es muy bueno. Y todo hilo conductor del libro era vikinga. Era vikinga. Eh, ahora, cuando he levantado mi cabeza del libro, acabo de leerlo, empiezo a ver vikingos por todos lados. Ese ha sido el efecto de este libro. Recomiendo mucho para todos esta lectura. Es muy enriquecedor. Pero, Laia, como eres estudiante de sueco en Institut Nordic, te quiero hacer una pregunta. Entonces, como yo, cualquier que lea este libro, empieza a ver vikingos por todas partes. Cuando tú estás en tercero de sueco en Institut Nordic, has atravesado muchas palabras, mucho vocabulario, mucha gramática, muchos capítulos, muchos temas. Ah, ¿qué es ah, ¿qué es el vikingo que ves allí en el idioma de sueco?
no sé cómo decirlo, pero veo un poco el vikingo primigenio, ¿no? O sea, Mm, veo un poco las raíces del idioma, que igual te lo enlazan con esas partes de la literatura nórdica antigua que si no tienes conocimiento de ningún idioma nórdico, pierdes, o sea, bueno, las puedes entender porque se traducen y no hay problema, pero siempre que estamos, cuando tú lees mundo nórdico, cuando tú lees algo sobre vikingos, cualquier ensayo, te aparecen muchas palabras, ¿no? Granjero en nórdico antiguo era bondi y luego de repente estás en clase de sueco y la palabra es muy parecida, ¿no? Yo veo un poco esas conexiones. Y luego lo que sí que veo también es a nivel, ya no de idioma, pero sí a nivel cultural, porque al final estudiar en el Instituto Nórdico es como mucha inmersión lingüística, no solo es mucha inmersión cultural, no solo lingüística, sí que veo el vikingo que ha quedado hoy en día, ¿no? Cuando ves alguna foto y ves pues cascos con cuernos en algunos souvenirs y cosas así, pues eso también lo veo, ¿no? Veo los dos vikingos, el real y el luego el como que nos hemos inventado después en la cultura popular. mm. Vale, bueno, me alegro mucho. En todo caso, te dejo ahora la presentación para continuar y puedes compartir Sí. todo. Vale, perfecto. Muy bien. Gracias, Laia. No sé si se ve bien la pantalla. Sí, se ve ¿Se ve bien. bien? Perfecto. Eh, a ver, ¿cómo empezar, no? Porque, bueno, lo primero de todo, si me paso de tiempo cualquier cosa me cortas. Si quieres preguntar cualquier cosa, Hanu, me interrumpes y lo hablamos sin ningún problema. Yo sí que lo primero de todo os quería dar las gracias por haberme invitado a dar la presentación aquí. Me hace, o sea, como estudiante de sueco, pues me hace mucha ilusión. Y luego porque creo que también es muy guay presentar algo que has escrito, que en lo que trabajas, en un público que no suele ser el tuyo, el más habitual, ¿no? No suele ser el público a lo mejor el que te sigue por redes sociales o el que ya te conoce y viene a tus charlas o a tus conferencias, sino que era abrir un poco el foco y me hacía también mucha ilusión pues poder llegar a un público diferente, así que muchas gracias. Eh, yo estos días, así muy brevemente, pero pensando un poco lo de Valencia, me estuve planteando, pues como mucha gente se habrá planteado, si seguir adelante con las actividades normales y demás. Es verdad, en redes sociales he estado muy poco activa estos días porque me costaba mucho encontrar un poco las palabras o encontrar un poco el que quería decir. Pero bueno, luego incluso gente de Valencia me dijo que no dejásemos de hacer lo que hacíamos porque dentro de todo lo malo, pues un post en Instagram, un hilo en Twitter, una charla por Zoom, podían ayudar a gente pues a desconectar y a estar un poco más contentos. Entonces, bueno, si esto puede servir también para que alguien desconecte un poquillo de la realidad que nos rodea estos días, que es bastante durilla, pues también bienvenido sea. Como yo no quería hacer la clásica de he venido aquí a hablar de mi libro y soltaros ahí un rollo enorme sin ningún tipo de apoyo visual o tal, tampoco os quería destripar el libro entero, porque la gracia es que después de esta presentación, pues si os ha gustado el libro, os lo compréis y luego os lo leáis y me contéis. He hecho, he hecho una pequeña presentación para contaros algunas cosas, bueno, contaros un poco cómo nació el libro y contaros un poco algunas cosas de las que hay en el libro. Porque, bueno, lo primero de todo me voy a presentar por si alguien no me conoce, que seguramente habrá mucha gente que no. Yo soy Laia San José Beltrán, soy historiadora, me licencié en la Universidad de Barcelona, soy investigadora, hace 10 años que investigo, algo más de 10 años que investigo mundo nórdico. Primero me centré en vikingos porque era lo que más conocía y en esos 10 años he ido ampliando un poco lo que hago. Si entráis en mis redes sociales, que las tenéis por ahí abajo, pues veréis que también hablo de curiosidades del mundo nórdico, cosas que me llaman la atención cuando estoy estudiando sueco. Y bueno, la gracia un poco de estudiar sueco también era un poco poder vivir el mundo nórdico de una forma un poco más directa y también desde dentro, ¿no?
y soy divulgadora en redes sociales y otras plataformas desde hace mucho tiempo también. Y bueno, era un poco para que si alguien no me conocía, pues supiese un poco quién es esta señora que está aquí hablando, por qué ha escrito esta persona este libro. Pues bueno, este libro nace, La huella vikinga nace después de un montón de años de investigación. No de investigación para el libro en sí. El libro lo he escrito en sorprendentemente poco tiempo porque era un libro que sin yo saberlo llevaba gestándose muchos años. No sé si aquí hay gente a la que le interesa el mundo nórdico, el mundo vikingo. No sé cómo habréis llegado vosotros y vosotras al mundo nórdico, pero por ejemplo yo llegué en mis años de universidad pues a través de letras de canciones de grupos de Viking Metal, leyendo El Señor de los Anillos y investigando y pues que me apareciesen personajes que se parecían o que me daba la sensación que se parecían a personajes de la literatura nórdica, de la mitología nórdica. Entonces, no es un libro que de repente se me ocurriese escribir, sino que es un libro que nace de llevar muchos años no solo investigando el mundo vikingo a nivel académico y a nivel histórico, sino de ser una enorme consumidora de cualquier tipo de producto de la cultura popular que implica a los vikingos. Y esto desde una letra de una canción de un grupo como Amon Amarth hasta la última peli de Marvel en la que sale Thor, Playmobiles en los que salen vikingos, Legos en los que salen vikingos. Me gustan todos esos productos de la cultura popular. Y bueno, siempre he tenido un poco de interés en esas cosas, en unir un poco los vikingos reales, los que yo estudio, con los vikingos que luego llegan a la cultura popular, a cualquier producto de la cultura popular, una peli, una serie, una novela, un videojuego. Y a lo largo de los años he tenido la suerte de trabajar con algunas empresas que se dedican a esto, ¿no? O sea, yo empecé en mi blog hace millones de años analizando históricamente la serie Vikings. Yo veía los capítulos de la serie, escribía tremendos tochos, iba a decir, que luego subía al blog diciendo, pues esto que sale aquí sí que es cierto, esto que sale aquí no se hacía así. Y luego, pues a lo largo del tiempo he podido trabajar para plataformas o para empresas como PlayStation España, creando contenido a la hora de cuando lanzaron el videojuego God of War, que God of War fue un poco la chispita, y ahora os lo contaré, fue la chispita un poco que encendió en mi cabeza esa alarma de decir, ostras, ¿qué está pasando? ¿No? El año pasado trabajé para Xbox, para el videojuego Senua. He trabajado para History Channel en Latinoamérica, haciendo vídeos de divulgación sobre la serie Vikings, precisamente explicando este personaje existe, este personaje no existe, esto se ha hecho así, pero en realidad desde la otra forma. Y todo eso creo que ha hecho que al final tuviese no solo las ganas, sino las herramientas de poder escribir un libro como este, porque un libro como este no lo podría haber escrito si no llevase todos los años que llevo investigando a nivel académico o a nivel profundo, porque no es un libro que nazca de empezar a ver un montón de pelis para ver esas cosas, sino que nace de haber visto todas esas cosas y tenerlas como muy interiorizadas. Entonces, bueno, esto es un poco lo que es una foto que hice en mi casa, porque soy muy consumidora de todo tipo de cacharros, chismes, juguetes y demás que tengan a los vikingos por en medio. Y esto es la huella vikinga, es mezclar lo histórico con lo inventado, con el por qué nosotros creemos unas cosas, por qué en realidad los vikingos eran de una forma, pero a nosotros nos han llegado de otra forma, y eso os lo voy a enseñar un poco ahora. Porque los vikingos, como decía Hanno, en el momento en el que te pones un poco a prestar atención, están en todas partes. Y esto es muy interesante porque puede pasar hay cosas muy evidentes, pero luego hay otras que no son tan evidentes y que no sabes de dónde vienen y de repente son los vikingos los que han creado eso o los que nos han dejado esa huella. Así que cuando mi editora me propuso, La huella vikinga no era el título del libro, no teníamos título para el libro, era el título del primer capítulo de la introducción del libro. Pero cuando Sara, mi editora, me propuso que lo llamásemos así, me pareció maravilloso. ¿Por qué? Porque al principio iba a ser un libro mucho más centrado en analizar iba a ser un libro mucho más lo que yo suelo hacer en mis redes sociales. He visto esta peli y ahora te voy a contar qué hay en esta peli de vikingos. Porque si eso es verdad, si eso es mentira, ¿por qué han hecho esto? ¿Por qué han cambiado lo otro?
Iba a ser más o menos eso, pero en el momento en el que yo me puse a investigar, me pareció mucho más interesante contestar al por qué ha pasado esto, ¿no? Y ahora lo veréis en algunas fotos y veréis por qué es tan interesante poder contestar esa pregunta. La huella vikinga no es un libro, no es un ensayo en el que sea punto número 1, la sociedad vikinga, punto número 2, el arte vikingo, punto número 3, la mitología. Yo en la huella vikinga os hablo de todo eso, pero lo que hago es utilizar productos, acontecimientos, incluso reflexiones personales para enlazar todos esos temas. Y de hecho veréis que al principio de cada capítulo siempre hay una pequeña introducción en la que os cuento desde algo que he pensado, algo que me ha pasado, una peli que salió, un acontecimiento en redes sociales, para luego introduciros todo lo que viene siendo el capítulo. Tiene, tiene 12 capítulos, iba a ser un libro mucho más largo, pero al final nos contuvimos un poco porque la verdad es que había material, en el momento en el que nos pusimos a rascar, había material para aburrir, o sea que igual de aquí a unos años sale un La Huella Vikinga 2, quién sabe, igual más centrado en analizar productos concretos y no tanto en explicaros por qué pasan cosas. Pero bueno, como decía, todo empezó, o la chispita que se me encendió a mí un poco en la cabeza y dije, ostras, igual deberíamos hacer algo con esto. Y de hecho a mí me llevó a hacer un directo en Twitch, que entonces utilizaba Twitch. Fue un día que yo entré en mis redes sociales y de repente tenía un montón de gente diciéndome y preguntándome qué me parecía el nuevo Thor gordo. Y claro, yo no estaba entendiendo absolutamente nada, porque, bueno, primero no sabía de qué me estaban hablando y luego no entendía muy bien qué pasaba con Thor gordo, ¿no? Claro, ¿qué pasaba con Thor gordo? Pues que de repente God of War, la franquicia de God of War, había anunciado que iba a sacar un nuevo videojuego en el futuro y había presentado nuevos personajes. Uno de los nuevos personajes del videojuego era Thor y a la gente le chocó muchísimo el aspecto de este Thor. Yo me metí en internet, yo vi el Thor y dije, ahí parece maravilloso. Porque en realidad nosotros a nivel arqueológico y a nivel literario, a través de las fuentes literarias, sabemos muy poquito sobre Thor. Si alguien coge las Edas, se lee las Edas, que es el único sitio donde se nos describe a Thor, y se lee la definición de Thor, en realidad el Thor de Marvel, que es el que está, o sea, el Thor de God of War, que es el que estáis viendo aquí, lo clava. Es pelirrojo, es fuerte y tiene lo que tiene que tener, el martillo, los guantes y el cinturón. Pero a la gente le parecía que este Thor no estaba bien porque estaba gordo. Y yo pensé, ostras, hemos llegado a un punto en el que algo ha pasado para que tengamos interiorizado que un personaje de ficción, y no solo de ficción en videojuegos, sino de ficción en el sentido de que la mitología siempre es ficción también, en un cierto sentido, nos parezca que no está bien. ¿Hay algún Thor que sea el original, el real? Claro, la gente que entró a ver este Thor esperaba este Thor. Esperaba a Chris Hemsworth en las pelis de Marvel o esperaba al Thor de los cómics. Seguramente la gente a la que este Thor no le chocaba y creía que este Thor estaba mejor hecho o que este Thor era al que estaba acostumbrado, no es consciente de que probablemente cuando salió este Thor había mucha gente que creía que el Thor original era este. Porque así es como veían a Thor en el siglo XVIII y XIX. Y de hecho, esto sigue pasando hacia detrás. Cada sociedad ha imaginado a los dioses nórdicos o a los vikingos, si lo extrapolamos a los vikingos, de una forma producto de su tiempo. El Thor de Marvel es rubio, es atlético, es como el jugador de fútbol del instituto americano, es guapo, es el Capitán América, pero convertido en un dios nórdico, porque nace en los años 60 en un contexto muy americano de Guerra Fría. Y eso lo vais a poder leer en el libro. Toda la explicación es súper interesante. En el siglo XVIII y XIX el Thor era este, porque era el azote nacionalista. Era el dios que guardaba o, ¿cómo decirlo?, protegía a la patria por unos intereses nacionalistas detrás. Y eso también lo vais a poder leer en el libro. Pero, si tiramos más hacia atrás, este es el Thor que los manuscritos islandeses del siglo XVII ilustraban cuando se hablaba de Thor. Y este es el Thor el más cercano a la era vikinga.
no sé si veis el puntero, pero bueno, esta figurilla es una figurilla islandesa del siglo X. Y esto es una piedra rúnica que nos habla del Ragnarok. Y hay aquí una escena muy concreta en la que que es Thor, está batallando contra la serpiente de Midgard. Claro, a nosotros nos parece que Thor estaba gordo en el Thor de God of War, pero el Thor de los vikingos estaba calvito, y lo veis aquí. ¿Con esto qué quiero decir? Que en realidad cada Thor, cada representación suele ser producto de nuestro tiempo y lo representamos con los materiales y con las ideas que nosotros tenemos en ese momento. Pero en el caso de Thor en concreto, tiene un elemento que nos hace saber quién es Thor en todos esos momentos, y es que en todas estas imágenes, Thor tiene lo que tiene que tener y que le hace Thor, que es su martillo. Lo tiene ahí, lo tiene aquí, aunque ese sea como un martillo más a lo mejor de carpintero o de herrero. Tiene martillo aquí, tiene martillo aquí y tiene martillo aquí. Y esto os lo pongo porque me hace mucha gracia y esta imagen siempre la pongo, el Thor de Marvel, y al lado alguien se molestó en hacer una reconstrucción de lo que sería el Thor de Marvel si lo hiciésemos original con esas imágenes que os he enseñado antes, ¿no? Con el gorrito de la estatuilla y con el martillo de la estatuilla. Este fue el primer momento en el que dije, ostras, ¿qué ha pasado para que tengamos una imagen tan concreta de los vikingos, pero tan alejada a lo mejor de la realidad? Y ahora os voy a... Espera. Esto lo he insertado en el último momento, bajar un poco el volumen porque seguramente está muy alto, pero esto es un vídeo que me ha llegado hoy de alguien que le ha preguntado a una IA que le hiciese un vídeo de 1 minuto sobre cómo eran los vikingos. Y quiero que lo veáis, porque esto nos va a dar para hablar ahora de todo lo demás. Bueno, ¿sorprende? Yo diría que no sorprende porque ya estamos acostumbrados a estas imágenes. O sea, sorprende porque es esperpéntico. Pero yo cuando lo he visto tampoco me he llevado las manos a la cabeza, solo he pensado, ostras, otra vez. Claro, ¿cómo funciona una IA? Una IA funciona si tú le dices lo que quieres que haga. Pero cuando tú le dices lo que quieres que te haga, esa plataforma va a tirar de imágenes que ya existen. Y si uno hace una búsqueda por internet de lo que son los vikingos, claro, es imposible que no salga esto, porque si habéis hecho alguna vez una búsqueda en Google y habéis puesto vikingo o vikinga, os salen cosas muy parecidas a estas. Os sale esto. Estas son imágenes que yo busqué en su momento poniendo vikingo en Google, ¿eh? O sea, no me costó demasiado encontrarlas. Si nos vamos a las series, vemos esto. Tenemos aquí a la Gerta de Vikings, a Utrecht de las Kingdom, Vikings, creo que esta era más Vikings, bueno, es que este hacha es que ni existen, era vikinga, los vikingos no usaban este hacha, pero bueno. Claro, ¿qué veis? Trenzas, maquillajes negros, tatuajes muy elaborados, pieles, cuero, colores oscuros. ¿Cómo no va a hacer la IA un vídeo como el que acabamos de ver, aunque le haya puesto dinosaurios, porque Kung Fury está ahí también, y cómo no va a poner cascos con cuernos si lo que llevamos viendo a lo largo de toda la historia, o sea, a lo largo de los últimos siglos son vikingos con cascos con cuernos? Entonces yo dije, ostras, qué interesante es no tanto ver cada producto cómo ha representado a los vikingos o qué está bien o qué está mal, no tanto como analizar, ostras, en Marvel esto es así, pero aquí no, sino hacer un poco de análisis a lo largo del libro de por qué de los vikingos originales, los vikingos históricos, los que estudias cuando los estudias en la universidad o a
través de la arqueología, de la historia, de la filología, que eran mayormente granjeros, que hacían el vikingo, que no eran exactamente vikingos, porque vikingo es una profesión, no es una etnia, ni es una civilización, ni es una sociedad, es una profesión, una actividad más que una profesión. Esta gente que eran mayormente granjeros y que no se vestían así, porque hoy en día cuando pensamos en vikingos, la mayoría de la gente, si no tiene demasiado contacto con la realidad histórica, porque no la ha estudiado, porque no la ha visto, y se guía por lo que ha visto en pelis, en series y hasta en sitios que parecen más o menos históricos, lo que acaba viendo es lo otro. Esto es un sello muy gracioso, o sea, es un sello muy mono, que representa muy bien una granja vikinga, porque en realidad los vikingos, más que lo que habéis visto en la foto anterior, más que esto, eran esto. Y si nos ponemos a analizarlos, los vikingos eran esto, a nivel de vestuario. Ya yo entiendo que a lo mejor esto no es tan épico como ver a Ragnar Lodbrok pues, en cuero y demás, pero esto sería el vestuario más de la zona del oeste y esto sería el vestuario más de la zona del este o de los varegos, los rus, de la zona más de Suecia y tirando al Báltico. Estos son fotos de amigos recreadores que me las han cedido para estas cosas, para enseñar cómo son realmente los vikingos. Estos serían los vikingos con colores muy diferentes a los que estáis acostumbrados a ver en las pelis o en las series, con un calzado muy diferente, incluso con unos peinados un poco diferentes, aunque bueno, el peinado rapado ha llegado incluso a la recreación y no está mal del todo, no está mal del todo. Y en el caso de las mujeres, no tienen nada que ver con lo que habéis visto en La Gerta o en todas esas series. Estas son fotos del museo del Vikingalif, del Museo de la Vida Vikinga de Estocolmo, que tiene unos paneles chulísimos. Bueno, y esta soy yo porque me dejaron un traje vikingo para salir por la tele hace un par de años y me gusta mucho y me gusta poner la foto porque es la única vez que me he vestido de vikinga realmente. Pero veis que la diferencia es muchísima. Estos son reconstrucciones que hay en Vikingalif, este no. Pero da igual, son de la misma persona, son del mismo, no sé si es arqueólogo o bioarqueólogo, pero se dedica a hacer reconstrucciones a través de esqueletos. O sea, esto es con cráneos, con esqueletos de era vikinga, una reconstrucción a través de marcadores óseos y de análisis osteológicos y de ADN para saber pues, de qué color tenía el pelo esa persona, si era propicia a quedarse calva, qué constitución física más o menos debía tener, qué dieta había seguido, pues son reconstrucciones exactas, claro. La diferencia es abismal. Entonces, básicamente la huella vikinga lo que intenta responder a través de una serie de capítulos que tocan una serie de cosas, como por ejemplo las mujeres en la literatura nórdica, las apropiaciones indebidas, qué pasó en la época victoriana. Lo que intenta responder un poco la huella vikinga es por qué de esto hemos pasado a esto y por qué de esto hemos pasado a esto. ¿Qué ha pasado para que tengamos una imagen tan distorsionada de los vikingos hoy en día? ¿Y a través de qué? Pues la respuesta, y es una respuesta que podríamos aplicar a casi cualquier cosa de hoy en día, es la culpa la tiene el siglo XIX. Recordad esto porque es una frase que es aplicable a un montón de cosas y la podéis usar para un montón de cosas. ¿Qué pasa en el siglo XIX? En el siglo XIX no solo se crea el moderno concepto del vikingo, sino que se va a crear incluso la palabra vikingo. La palabra vikingo no existía como tal antes del siglo XIX. La era vikinga es un periodo de tiempo que dura entre el siglo VIII y el siglo XI, cuando los vikingos y las vikingas no escribieron nunca nada sobre sí mismos, tienen alfabeto, tienen escritura, pero toda su literatura y toda su cultura es oral, con lo cual no nos dejan nada escrito, y por escrito las cosas se ponen a partir del siglo XII y XIII en Islandia, que se recogen pues códigos legales, pero también se recogerán las sagas, que son esa literatura que es una especie del Juego de Tronos de la época, en la que nos cuentan viajes de aventureros, historias de reyes, historias de la colonización de Islandia, cómo los vikingos llegaron incluso a América del Norte. Y eso se va a recoger. Pero claro, eso se va a recoger 200 o 300 años después del final de la era vikinga, con lo cual esa literatura ya viene un poco adulterada porque además la van a escribir sobre todo hombres y sobre todo cristianos, con lo cual, por ejemplo, si os leéis las Edas de Snorri, a Snorri le debemos muchas cosas, pero probablemente Snorri tiene una falta enorme de conciencia, vamos a llamarla feminista de la época, que es una palabra que está muy mal utilizada para el momento, pero bueno, para que me entendáis. Y, por ejemplo, apenas habla de las diosas.
tenemos un enorme vacío existencial en las fuentes primarias de las diosas nórdicas, porque hablan mucho más de los dioses. ¿Qué pasa? En el siglo XVIII, siglo XVII, XVIII, en los países nórdicos, Suecia, Noruega, Dinamarca, Islandia, se van a empezar a recopilar toda esa tradición literaria que se ha puesto por escrito en el siglo XII y XIII y que luego, pues bueno, ha pasado más sin pena ni gloria y se ha quedado pues en anticuarios y en sitios, en monasterios, en sitios así un poco perdidos. Se va a poner por escrito, se va a recopilar en idioma moderno, en islandés moderno, en noruego moderno, y a partir de ahí, esas nuevas historias de vikingos van a salir al mundo, van a salir de Escandinavia y van a conquistar literalmente el resto del mundo. Otros países de ese momento, ya más en el siglo XVIII-XIX, con ciertos intereses nacionalistas, porque en ese momento casi todo el mundo tiene un brote nacionalista de buscar sus raíces, su identidad, su pasado, en España también. Y es un momento en el que, por ejemplo, se hace mucho hincapié en temas como la Reconquista, buscar nuestro pasado más godo y tal, pues otros países que tuvieron contacto con los vikingos, no solo los propios países o territorios vikingos, como por ejemplo Alemania, Inglaterra e incluso Estados Unidos, van a coger esa literatura y van a empezar a expandirla, a generarla, a crear historias a partir de esa literatura. Y en este contexto, en Inglaterra, van a hacer en el siglo XIX la palabra vikingo. Es una palabra que van a coger del nórdico antiguo. En el nórdico antiguo no significa eso. Vikingar en el nórdico antiguo significa algo así como irse de expedición, sin saber muy bien si era comercial, si era de saqueo. Es más bien hacer el vikingo, irse de vikingo, sin saber muy bien a qué nos estamos refiriendo exactamente. Y los victorianos del siglo XIX la van a coger, la van a modelar y van a crear el nuevo vikingo. Y esa palabra vikingo se va a convertir en una especie de cajón desastre en el que le van a empezar a añadir toda una serie de adjetivos que van a empezar a modelar ese vikingo que luego nosotros vamos a ver a través de la cultura popular y que se va a ir modelando incluso más hasta hoy en día. En el siglo XIX van a aparecer los cascos con cuernos. Los cascos con cuernos que seguramente aquí todo el mundo sabéis que no existían en época vikinga, que no se utilizaron, pues aparecen en el siglo XIX porque esos ilustradores, incluso Wagner, a la hora de coger la mitología nórdica y la literatura nórdica y crear una ópera, pues hay que ilustrar esa literatura que se está compilando, hay que ilustrarla, y esas imágenes pues los pintores y los ilustradores de la época pues van a decidir que los vikingos, para ser ese puntito pirata, ese puntito salvaje, pues les quedan muy bien unos cascos con cuernos, y de aquí pues hasta hoy en día, porque los cascos con cuernos son una cosa que no podemos disociar de los vikingos, ¿no? Una vez terminado el siglo XIX, que se van a crear muchísimas obras. A partir del siglo XIX va a haber una explosión, o sea, Wagner con su ópera del Anillo con su ciclo de óperas del Anillo del Nibelungo, crea toda una nueva mitología para Alemania. A partir de este momento van a crearse muchísimos productos de la cultura popular que van a coger a los vikingos como inspiración directa o indirecta, porque no estamos hablando solo de que a partir de entonces, por ejemplo, van a aparecer pelis, no sé si estaba por aquí, a ver, pelis como esta de aquí, que son pelis de los años 20, estas figuras de aquí son representaciones de valquirias del siglo XIX. Pues a partir de este momento los vikingos van a empezar a aparecer en un montón de productos de la cultura popular. Uno de los más famosos y que yo más he analizado en el libro, aunque se han quedado fuera muchísimas cosas, es El Señor de los Anillos. Tolkien era filólogo, Tolkien sabía muchísimo de literatura nórdica antigua, incluso tenía un club con unos amigos en el que leían las sagas, no sé si se llamaba exactamente Viking Club o algo así, ahora no lo recuerdo de memoria. Y su obra está plagada de referencias a muchas mitologías, y muchas otras culturas y muchos elementos históricos, pero sobre todo a la literatura o a la mitología nórdica. Una de las figuras más interesantes y que a mí más me gusta es esa asimilación entre Gandalf el Gris y Odín. Odín es el dios principal de la mitología nórdica. Es un dios que tiene muchas caras y muchos nombres, es un dios cambiaformas, es un dios errante, y ¿cómo decirlo? Esa versión
de Odín errante, caminante, que vaga por la tierra, que se va encontrando con gente a la que ayuda, a la que le plantea acertijos y demás, es una de las cosas que Tolkien cogió a la hora de crear la figura de Gandalf el Gris. Y además es que incluso en el atuendo se parece muchísimo. Ese Odín errante te lo describe la literatura nórdica como un hombre mayor, de barba larga y blanca, con cayado, con un sombrero picudo, con una capa o un sayo oscuro, que es la viva imagen de Gandalf, aunque Gandalf luego también se nutre de otros personajes para cerrar un poco lo que sería el personaje. Uno de los personajes más interesantes de Tolkien y más directamente ligados a la literatura nórdica medieval o más inspirados en el mundo nórdico es Eowyn. Es mi personaje favorito de la literatura, o sea, del Señor de los Anillos. Y las Shieldmaiden, las doncellas escuderas o las doncellas guerreras, son uno de mis personajes favoritos de la literatura nórdica. Aquí no es que lo supongamos o que lo intuyamos, es que si habéis leído El Señor de los Anillos, Eowyn se define a sí misma como una Shieldmaiden of Rohan, una Shieldmaiden de Rohan. Porque no solo Eowyn está inspirado en esas doncellas escuderas que luego también serán, que podéis haber visto en Vikings, la Gerta es una doncella escudera que aparece en la Gesta Danorum de Sajón Gramático. Es que todo Rohan, y esta es una imagen que a mí me parece increíble y ahora veréis por qué, todo Rohan está inspirado en los sajones, en los vikingos y en los normandos. Fijaos bien en esta imagen, esto es Medusel, es el salón de Rohan, con esa imagen de Eowyn vestida de blanco que es increíble en la película. Fijaos en la arquitectura, fijaos en los hastiales. Aquí son caballos porque el elemento principal de Rohan es el caballo. Estas imágenes de Alan Lee, que son increíbles, que son en las que luego se inspiraron para la peli, lo podemos ver. Y lo que podéis ver aquí al lado es una stavkirke, que es una iglesia medieval del siglo XII escandinava. Las referencias, las similitudes son increíbles. Luego, por ejemplo, a los señores en el siglo XIX, a los señores victorianos, este tipo de estilo de construcción les parecía lo más, les encantó, les entró la fiebre de la vikingomanía victoriana y hay muchos edificios a lo largo de Escandinavia que tienen estos hastiales que, bueno, son bastante inventados porque se encontraron uno en una iglesia y dijeron, bueno, si este estaba aquí, igual se lo podemos poner a todas las iglesias así, a lo loco y a todas las construcciones a lo loco. Porque a partir del siglo XIX entra como una fiebre muy loca por lo vikingo y lo vikingo va a empezar a aparecer en un montón de sitios diferentes para modelar ideas. Y es lo que os digo, a partir del siglo XIX el vikingo es una especie de cajón desastre en el que le van añadiendo pues, todos esos adjetivos que luego nosotros asumimos hoy en día. Saqueadores, bárbaros, salvajes, pero nobles, honestos, la libertad, el espíritu, la aventura, incluso violadores, todos esos adjetivos van a ir cayendo en ese cajón desastre y van a convertir y van a dar un poco, van a modelar el vikingo que nosotros hoy en día, si nos dicen vikingo, es en lo que pensamos. Y sin embargo, ese vikingo, como descubriréis en el libro, tiene muy poco que ver en la mayoría de casos con el vikingo original, que eran granjeros, que solo se dedicaban a saquear unos periodos muy concretos del año, que no todo el mundo hacía el vikingo, de hecho muchísima gente en Escandinavia seguramente nunca salió de vikingo y se dedicaba a otras cosas, al comercio, a la agricultura. Pero bueno, nosotros tenemos una imagen de los vikingos que es una especie de invención de los últimos 250-300 años. Claro, los vikingos se utilizan para crear muchos productos directos como la serie Vikings. La serie Vikings es coger la historia vikinga, meter muchas cosas diferentes de la historia vikinga, mitología, historia, arqueología, invención, ficción, la metes en una coctelera y te sale la serie Vikings, que es una serie estupenda, que algunas cosas están súper bien recreadas y otras, como serie de ficciones, pues están inventadas. Y lo mismo pasa con, por ejemplo, The Last Kingdom, que está basada en las novelas Sajones, Vikingos y Normandos de Bernard Cornwell. Pero luego hay otros elementos o hay otro tipo de productos de la cultura popular que se inspiran en los vikingos o que cogen a los vikingos para inspirarse, pero para crear nuevos personajes, nuevas sociedades o nuevos pueblos. Esto pasa con Rohan y esto pasa también, que no sé si la reconoceréis, la he puesto a ella por poner una mujer, porque normalmente ya estas cosas siempre están un poco faltas de mujeres, es Asha barra Yara, porque le cambiaron el nombre en la serie, de Juego de Tronos, que es de las Islas del Hierro. Los Hijos del Hierro son la versión macarra vikinga. Digamos que el Señor de los Anillos, Rohan en El Señor de los Anillos es la visión noble, caballerosa
y épica de los vikingos, y los vikingos que coge Martin y los moldea para crear a los hijos del hierro son la versión salvaje, violenta y macarra de los vikingos. Y este capítulo, que lo podéis leer en el libro, que es de Rohan a las Islas del Hierro, no era tanto, o yo no quería tanto analizar qué cosa aparece en cada una de las dos producciones, si está bien o si está mal, porque yo en el libro yo no quiero entrar a contaros si las cosas están bien o están mal. Lo que quiero contaros es por qué las hacen así o por qué se decide hacer de otra forma. No es un libro en una visión negativa de deciros todo esto está mal, no. Nada está mal, en realidad. En un producto de ficción nada está mal. Pero la idea de este capítulo, cuando yo lo empecé a escribir, era contaros, pues esto es igual que esto es igual que esto, pero luego me pareció mucho más interesante explicaros por qué dos autores de dos momentos históricos diferentes, porque escriben con muchos años de diferencia, Tolkien y Martin escriben con muchísimos años de diferencia, cogieron a los vikingos para moldear a sus personajes, para inspirarse para sus personajes, y como cogieron de ese cajón desastre, cogieron adjetivos y cualidades diferentes, porque había muchas, cada uno escogió qué cualidades quería representar, salieron dos productos históricos o dos productos culturales, o más bien absolutamente diferentes, porque Rohan y las Islas del Hierro se parecen como un huevo a una castaña. Y sin embargo, sus autores, los dos, se inspiraron en los vikingos. Y eso es lo que nos da un poco esa idea de que los vikingos, el nuevo vikingo, el vikingo de la cultura popular, es muy diferente al vikingo histórico y es muy maleable y muy moldeable, porque a través de él podemos crear un montón de cosas muy diferentes. Y luego ya, para contaros una cosa diferente del libro, es un libro que tiene también ya no solo una parte de análisis histórico, sino una parte de análisis más actual, o un libro que tiene un poco de... intenta tener un poco de diálogo con... El libro es un diálogo constante entre pasado y presente, entre lo que eran los vikingos, como los vemos hoy en día, y también entre qué ha pasado para que haya ciertos sectores que hayan utilizado a los vikingos con ciertos fines, no siempre demasiado loables, y por qué tenemos esta visión de los vikingos y por qué a mí mucha gente me ha dicho a lo largo de todos estos años que yo he estado divulgando, es que a mí no me gustan los vikingos porque no me gustan los valores que transmiten. Y claro, es como, no me extraña porque muchas veces están asociados a cosas que no son buenas, vamos a decirlo de alguna manera, o no son cosas bonitas. Pero, claro, la gracia también es intentar explicarle a la gente que los vikingos no eran así. Entonces, otra de las cosas que marcó un poco el rumbo del libro fue esta noticia de aquí. Hace unos meses, mientras yo estaba escribiendo el libro, y de hecho en el prólogo de ese, como en la entradilla o la introducción de ese capítulo os lo explico, yo estaba otra vez en las redes sociales, ¿no? Yo estaba escribiendo, de hecho estaba escribiendo sobre nazis y vikingos y me metí en redes sociales y de repente había la enésima polémica porque había una persona que llevaba un tatuaje abiertamente nazi o abiertamente supremacista, pero esa persona decía que en realidad se lo había hecho porque era un tatuaje que lo que tenía era significado vikingo. Y yo ya, claro, me llevé las manos a la cabeza porque el tema de los símbolos vikingos es muy complicado, pero es que hay símbolos que ni siquiera son vikingos. Y pues voy a aprovechar y os voy a contar el caso de uno en concreto. Este es el capítulo que os digo, es el capítulo 11, los vikingos no eran nazis, pero ese tatuaje igual sí. Es un capítulo en el que intento analizar un poco qué ha pasado con todos esos símbolos, de dónde salen esos símbolos, cuáles son nórdicos, cuáles no son nórdicos, cuáles son vikingos, cuáles son inventados y qué intereses había detrás. Todos los símbolos que veis aquí, todos, son vikingos, son nazis. Y sin embargo, muchos parecen vikingos. Está claro que es el emblema de las SS, y todos tenemos claro que este es un símbolo nazi. Sin embargo, en una charla hace unos días yo enseñé estos tres símbolos y mucha gente me dijo vikingos. Y claro, vikingos ¿por qué? Porque se parecen muchísimo a las runas vikingas en realidad. Pero en este caso, y estos en concreto, son símbolos nazis o símbolos que utilizaban los nazis. Y este es el símbolo de toda la discordia. Y os voy a enseñar un ejemplo de cómo se pervierte la historia nórdica y cómo pasa a significar otra cosa y cómo mucha gente, en vez de creer, en vez de asumir que es lo que es, te sigue diciendo que eso es un símbolo vikingo. Esto es un sol negro o un Sonnenrad y es un símbolo puramente nazi. Este es un símbolo que no existe en época vikinga, es un símbolo inventado por los nazis y más concretamente
por Heinrich Himmler, que era el jefe de las SS, o por quien no se sabe muy bien si fue él el que lo pidió o quien le estaba haciendo la reforma de esto. Este es el palacio de Wewelsburg, es un palacio en Alemania que Himmler iba a utilizar como sede de las SS. Y bueno, pues en medio de esa reforma del palacio le pidió que en una sala concreta, que creo que la podéis ver aquí, en el suelo aparece un mosaico enorme que es un sol negro. Es el único sitio en el que hay un sol negro que nosotros sepamos. O sea, el sol negro no es un símbolo que aparece en otros sitios y que luego cogen los nazis, sino que ese símbolo se crea ex profeso para ese palacio y para esa sala. El sol negro es un símbolo que nace a partir de juntar muchas runas SIG, que son las dos runas que crean el emblema de las SS. Si tú juntas todas estas runas, tienes el sol negro. Nosotros le llamamos sol negro porque es un nombre que nos ha llegado después, y eso lo vais a poder leer en el libro muy detalladamente. Es un nombre que no aparece hasta los años 90 en una novela de ficción. Este símbolo no tenía nombre, es un símbolo, pues, chimpún, sin más, que estaba en ese palacio y que nadie le hizo mucho caso, la verdad, porque los nazis en realidad tenían otros muchísimos símbolos que habían cooptado, desde la clásica esvástica hasta, en el libro tenéis toda una explicación de los símbolos, y al final del libro tenéis un QR y la dirección de mi página web, y ahí encontraréis muchísimo material extra de la huella vikinga para que podáis, a nivel visual y material, vais a tener un montón de fotos, hay vídeos, hay enlaces a entradas del blog que os explican cosas más detalladamente, o sea, tenéis ahí como un material extra súper guay, y en el capítulo de los nazis tenéis un montón de imágenes para que lo veáis. Si yo os pongo estas cosas aquí, claro, diréis, está sacado de estas runas de aquí. Esto, aunque se parezcan, no son runas vikingas, son runas armanas. ¿Esto de dónde sale? Los nórdicos, el mundo nórdico, el mundo germánico tenía el sistema de escritura, un alfabeto que eran las runas, y existen distintos alfabetos. Pues a principios del siglo XX, un ocultista llamado Guido von List tuvo una especie de revelación mariana, le bajó a ver, pues hay algunos a los que le baja a ver la Virgen, a él le bajó a ver Odín, según él, y le explicó que las runas eran estas. Y él creó estas runas. Estas runas son una especie de chanfaina, son un batiburrillo de runas del futar joven, del futar antiguo, del futar anglosajón, y alguna de paso ahí se la inventa. Este de aquí es un Wolfengel, que es un símbolo también que después utilizaron los nazis. Así que bueno, él se inventa estas runas eran las que luego, un tiempo después, también cojan los nazis y creen todo su aparato. Entonces, ¿qué pasa con el sol negro? ¿Por qué la gente, o por qué se intentan escudar en que es un símbolo vikingo? Estas, para que lo veáis, mirad, estas son las runas. Claro, es muy fácil que la gente tenga dudas o caiga en confusiones, porque estas que hace este señor son muy similares a cualquiera de estas runas de aquí, porque muchas las coge directamente, les cambia el significado, les cambia alguna cosita. Si la runa creíamos que en época vikinga significaba una cosa, él le cambia el significado, y luego llegarán los nazis, cogerán esas runas, les darán otra vuelta y les volverán a cambiar el significado para que se parezca o para que case con sus ideales. Runas de la victoria, runas de la muerte, runas de la vida, runas de lo que sea. La gente que dice que el sol negro en realidad es un símbolo vikingo es porque lo asocia a estos símbolos que son, o estos discos que son ruedas solares. En el mundo germánico y en otras muchas sociedades, por ejemplo también en las zonas del Báltico, antes de la llegada, sobre todo en el mundo germánico, antes de la llegada de los dioses que todos conocemos, del panteón nórdico, Odín, Thor y demás, por ejemplo, a lo largo de la edad del bronce y parte de la edad del hierro, la gente sobre todo creía en el sol. Digamos que el elemento principal de su mitología y de su religión era el sol. Y lo que son estos símbolos son ruedas solares y aparecen en un montón de sitios. Estos son discos solares ya del siglo VI-VII de territorio merovingio, lombardo. Y esto de aquí son cruces solares, son representaciones de soles en petroglifos de la edad del bronce nórdica. Los nazis no se inventaron todos los símbolos. Muchos de sus símbolos, como ya habéis visto con las runas, lo que hacen es coger cosas que ya existen y las moldean para su gusto y para su uso. Y esto es probablemente, porque no sabemos de dónde sale, pero esto es probablemente lo que pasa con el sol negro. Alguien
Himmler o quien le hizo el palacio a Himmler o quien le dijo, oye, te voy a poner este mosaico aquí, seguramente cogió, se inspiró en estos discos solares para crear ese símbolo. Pero ese símbolo es puramente nazi porque no aparece en ningún otro contexto, igual que las runas sí aparecen en otros contextos. Entonces, hoy en día es muy fácil que nos la cuelen con todo esto porque hay mucha gente que se agarra a que esos símbolos pues eran antiguos y no son nazis. Pero lo que hacen en realidad es como distorsionar todo eso. ¿Qué pasa con los símbolos vikingos que habréis visto que mucha gente se tatúa? Os he puesto los 2 estrellas, que son los que se tatúa más gente. Estos 2 símbolos, que son como los más conocidos, yo hace unas semanas hice un juego que era vikingo nazi y cuando les puse este símbolo la gente me dijo, no, ese nazi no, y dije, muy bien, me dijeron vikingo. Y dije, vikingo tampoco, porque la mayoría de los símbolos que hoy en día se llaman símbolos vikingos, en realidad son símbolos muy posteriores. Aparecen en grimorios islandeses, que son libros de magia, que son sobre todo de a partir del siglo XVII. ¿Podrían haber existido en época vikinga? Podrían, pero como no lo sabemos, no podemos decir, seguro que si existía en la Islandia del siglo XVII, existía en la Islandia del siglo XI. No lo podemos saber. Es la mayoría de símbolos que hoy en día nos aparecen en, pues los habréis visto, tatuajes vikingos. Por eso os digo, los vikingos están en todas partes. Peluquerías vikingas, tatuajes vikingos, los tenéis en cualquier sitio. En realidad, muchas de esas cosas ni siquiera son vikingas, son inventos posteriores. Hay algunos que sí, y es justo decirlo, aparecen en contexto vikingo. Esto sería el Valknut, que tampoco sabemos cómo se llamaba en época vikinga, eso es un nombre que se le ha puesto después. Y esto es una piedra pictórica, no piedra rúnica. Las piedras rúnicas son las que tienen runas y las piedras pictóricas las que solo tienen dibujitos. Casi todas estas piedras son de Suecia, de la zona de Gotland. Si lo veis aquí, sí aparecen. Como hay unos pájaros arriba y se cree que los cuervos podrían ser cuervos y estar relacionados con Odín, se ha creído muchas veces que estos símbolos o que este símbolo sería algo relacionado con Odín. Y estos símbolos pues los encontráis hoy en día en muchos sitios con textos enormes explicándoos o páginas web en las que tenéis la explicación de un símbolo con párrafos y párrafos y párrafos explicándoos de dónde sale el símbolo, para qué servía, quién lo usaba, cómo se usaba. Desconfiad absolutamente de todo eso porque en realidad no sabemos ni qué significa, ni para qué servía, ni mucho menos si se lo tatuaban. Pero los símbolos vikingos están en todas partes. Y eso me apetecía también mucho analizarlo en el libro. Y bueno, para terminar, todas estas ideologías no solo se han quedado ahí. Hoy en día los vikingos se utilizan como excusa para apoyar muchas series o una serie de ideologías, pues desde el supremacismo, desde el neonazismo hasta el supremacismo blanco, nuevas doctrinas estoicas y idas de olla monumentales. Os pongo aquí la foto de este señor porque es súper famosa. Es Jack D'Angeli, Shaman Quanon, el que intentó el asalto del Capitolio hace 4 años. Espero que no lo volvamos a ver dentro de unos días otra vez. Y os pongo la foto para que veáis. Lleva un Valknut, un Yggdrasil, que es un árbol de la vida, y un martillo de Thor. Lleva un casco con cuernos, aunque en este caso yo diría que el casco con cuernos es más rollo búfalo americano que vikingo. Y bueno, es como un esperpento bastante grande de persona que está utilizando los símbolos nórdicos porque él cree que significan una cosa y con ello lo demuestra. Cuando en realidad, y como descubriréis en el libro, todos estos símbolos no tienen nada que ver con todo esto. En la actualidad hay muchos, esta runa la habéis visto en contexto nazi, se sigue utilizando hoy en día con grupos neonazis, como por ejemplo este, que es un grupo sueco que está por toda Escandinavia. Es un grupo de clara ideología supremacista, neonazi y bueno, pues todos los que os podáis imaginar al respecto. Pero, y con esto acabo, y es la nota buena y que también yo quería reflexionar en el libro, es que hoy en día los países escandinavos son muy, muy conscientes del uso y de la perversión que se ha dado de sus símbolos y de su historia y están haciendo algo que a mí me parece muy interesante, que es intentar recuperarlo. La selección nacional de esquí noruega para los Juegos Olímpicos de invierno del 2019 lanzó la marca Dale of Norway, que es una marca que a mí me flipa, pero sus jerseys son increíblemente caros. Ojalá algún día ser millonaria y comprarme uno. Esta marca, que es increíble, utilizó esta runa utilizó las runas para su equipación oficial. Y esto iba a ser el jersey que te pones en la Villa Olímpica y tal. Y la gente se volvió muy loca.
La gente se volvió muy loca porque, claro, esa runa, aunque esa runa en realidad sea un símbolo nórdico y tenga raíces nórdicas y no tenga nada que ver con el neonazismo, lo que hizo fue que la gente la tiene tan asociada al nazismo y al neonazismo que dijeron, madre mía, esta gente está poniendo runas nazis, está haciendo apología del nazismo. Y pues nada más lejos de la realidad. De hecho, luego emitieron un comunicado diciendo que eran plenamente conscientes de lo que esas runas significaban para mucha gente, pero que lo que están intentando ellos y otros muchos grupos en países escandinavos es recuperar esos símbolos y separarlos del nazismo, separarlos del supremacismo y separarlos de todas esas ideologías que se han construido en los últimos 200 años. Y bueno, pues hoy en día seguramente os encontraréis, porque yo esto lo he sacado de internet de cosas que a mí me recomienda el algoritmo de Instagram, habréis visto que hoy en día los vikingos también se utilizan para todo tipo de mensajes misóginos, de fórjate como un hombre, el camino del estoicismo y bueno, por supuesto también son reclamo de un montón de gimnasios, de marcas de CrossFit, de planes de entrenamiento de sé un vikingo, ponte como un vikingo, entrena como un vikingo. Bueno, pues yo en el libro os voy a contar porque todo esto es muy divertido, pero no tiene ningún sentido y es todo un invento. ¿Y por qué ha aparecido ese invento? Ya pues para finalizar, lo que decía Hanu, ¿no? Ahora veo vikingos en todas partes, y es que en realidad están en todas partes. Todo esto son marcas de distintas empresas, algunas que tienen que ver con cosas vikingas, porque Viking River Cruises pues hace cruceros por Noruega, y bueno, no solo por Noruega y por territorios vikingos, pero al menos hace cruceros por territorios vikingos. La marca Norrona sí que es ropa outdoor y es una marca noruega, pero luego tenéis cosas tan graciosas como Mobile Vikings, cervezas danesas como Faxe, eh, Viking, esta de aquí es una empresa de material de salvamento marítimo y bueno, cosas tan random como nuggets de pollo que se llaman, que tienen la imagen de Vicky el vikingo y tienen, bueno, pues te dice que son nuggets vikingos. Incluso el Bluetooth, que es una cosa que ya mucha gente sabe porque en los últimos años es una curiosidad que ha salido mucho, debe su nombre a un rey nórdico, a un rey noruego, y también la marca, el logo, son dos runas juntas, lo que sería la H y lo que sería la B. Los vikingos están en todas partes, no siempre de forma histórica y no siempre con la mejor de las intenciones. Pero la reflexión final del libro y con la que yo quiero acabar ahora esta charla para no daros ya más la chapa y si queréis preguntar cosas o tal, lo que queráis, es que la moraleja final del libro es que es muy interesante lo que ha pasado con los vikingos porque creo que no ha pasado, o yo al menos no soy consciente de que haya pasado con ninguna otra sociedad exactamente igual, aunque los vikingos ya descubriréis que no son una sociedad. Y es que existen, por una parte, los vikingos históricos, los que estudiamos con la arqueología, la literatura, la filología, la historia, y luego, desde el siglo XVIII-XIX, lo que hemos hecho ha sido crear unos nuevos vikingos. Pero es que ya es imposible quitar esa imagen. Ya no, o sea, todo lo que hemos creado a partir del siglo XIX es algo que ha venido para quedarse y es como que ahora mismo tenemos dos vikingos diferentes. Los vikingos históricos y los vikingos de la cultura popular. Y son dos realidades históricas que a veces van de la mano, a veces convergen, a veces se separan muchísimo y no tienen nada que ver, pero hoy en día son cosas distintas y a ti te pueden, un poco la moraleja del libro también es que a ti te pueden gustar los vikingos reales perfectamente y te pueden encantar también los vikingos de la cultura popular, porque a mí me encantan y te pueden parecer interesantes de las dos formas, y el libro no es tanto una crítica a todo ese cambio, sino un análisis profundo de por qué se ha producido todo este cambio. Pero como decía Hanu, yo quería que el libro tuviese un toque ligero. El libro tiene muchísima documentación, hay muchísimo trabajo detrás, pero creo que os lo podéis leer súper rápido, os lo podéis leer, creo que es divertido, creo que cuando se tiene que poner serio se pone serio, pero que si hay espacio para una coña o para una broma se puede hacer perfectamente. Es un libro que está escrito como si yo os lo estuviese contando a vosotros, como escribo un hilo de Twitter, como escribo un post de Instagram, como hago un vídeo en redes sociales. No he querido buscar un lenguaje académico, no he querido buscar un lenguaje rebuscado porque me parecía que no hacía falta y que a este libro no es que no lo necesitase, sino que es que incluso podía llegar a ser contraproducente.
Y bueno, yo quería acabar esto contándoos una anécdota que cuento mucho porque así siempre me puedo acordar de mi madre. Y es que hoy en día los vikingos son eso, los históricos y los de la cultura popular. Y hay un elemento indistinguible de los vikingos que hoy en día incluso los propios países escandinavos lo explotan como motivo de souvenir y son los cascos con cuernos. Todos sabemos que no existen, pero hoy en día es imposible imaginarse un vikingo sin casco con cuernos. Y de hecho los vais a encontrar con cascos con cuernos en muchísimos sitios. Muchas de estas marcas le van a poner unos cascos con cuernos a los monigotes, porque si no, ¿cómo sabríamos que es un vikingo? Os he puesto a Vicky el Vikingo porque es uno de los protagonistas de uno de los capítulos, pero hace unos años, muchos años, cuando yo empecé a divulgar, mi madre cose súper bien y yo le pedí un peluche vikingo a mi madre. De hecho, no lo vais a ver, pero está por ahí detrás. Que me hiciese un peluche vikingo. Me hizo un peluche vikingo y cuando me lo dio, resulta que el peluche vikingo tenía cascos con cuernos. Y claro, yo casi me quedé y le digo, mamá, digo, pero si tú sabes que los vikingos no llevan cascos con cuernos. Y me dijo mi madre, ya, pero es que me he puesto a coserlo y me he dado cuenta de que si no le pongo un casco con cuernos, nadie va a saber que te he hecho un vikingo. Y claro, dije, madre mía, digo, tiene absolutamente toda la razón del mundo porque ahora mismo ya no los podemos ver de otra forma. Porque los vikingos de la cultura popular tienen cascos con cuernos. Y no pasa nada. Y en vez de enfadarnos cuando vemos un vikingo en un producto de ficción con casco con cuernos, pues a mí me parece que lo que tenemos que preguntarnos es qué guay y qué ha pasado, qué mecanismos han pasado para que ese producto de ficción haya decidido ponerles un casco con cuernos y no otra cosa. Así que el libro es un poco eso. El libro es un poco un diálogo entre qué eran, qué son y qué ha pasado estos 300 años para que hayamos llegado hasta aquí. Y a través de todos esos capítulos y de todo este análisis, ¿no? A través de ese que ha pasado, pues vais a descubrir cosas de mitología, cosas de arqueología, vais a descubrir por qué en Estados Unidos hay decenas de estatuas de Leif Erikson, muchas más que en Escandinavia en general, por qué a los americanos les dio por inventarse piedras rúnicas para hacer como que ellos eran vikingos, por qué yo creía que Vicky la vikinga era una niña y no un niño y por qué no estaba tan mal y todo ese tipo de cosas. Así que bueno, si os apetece leerlo, si os apetece comprarlo, creo que os va a gustar. Y bueno, en mis redes sociales, si luego lo leéis, si luego os gusta, pues siempre agradezco muchísimo que me mandéis algún privadillo y me contéis algo, porque lo que más me gusta de este libro es el feedback que está teniendo con la gente. Y toda esa gente que me escribe, me manda una foto, una captura de pantalla de alguna cosa y me dice cómo me ha gustado este capítulo, o esto me ha hecho pensar en otra cosa, o no te has planteado. Es un libro con el que yo quería, no solo que aprendáis cosas, que me parece muy guay, sino que os sirva para reflexionar y para pensar y que todas esas reflexiones las podamos compartir. Y con esto ya termino. Muchísimas gracias, Laia. Muy interesante todo. Bueno, ahora tenemos la hora de preguntas. Si hay alguna pregunta, tenemos aquí preguntas y respuestas. A ver, lo abro. Un momento. Está Mer, tienes la mano levantada. ¿Quieres hablar? Te abro el micrófono. ¿Vale? Mer, ahora lo tienes abierto. Pero está muteado. Está muteado. Sí. Sí. Vale. Ok, Mer, esperamos un poco. ¿Alguien más tenía alguna pregunta? Un momento. También se puede escribir una pregunta en preguntas y respuestas. Mer, si quieres, ahora puedes hablar. Creo que sí. Sí, ahora sí. Perfecto. Perfecto. Bien, muchas gracias. Bueno, no era consciente de tener la mano levantada, pero de todas Vale. maneras, una de las cosas que me ha sorprendido, aparte de de toda la explicación, que me ha parecido fantástica, el detalle elegante de que en la portada del libro no hay ningún casco con cuernos.
Sí. A ver, era una opción ponerlo porque teníamos dos opciones de portada. Al principio pensamos en hacer a lo mejor más una portada tipo una super pop vikinga, ¿sabes? Porque el libro iba a ser más un análisis de productos de la cultura popular, ¿no? Un análisis de Marvel, un análisis de tal. Pero como luego el libro o el contenido del libro se fue un poco más hacia el análisis de cosas un poco más profundas, pues dijimos, vale, la portada tipo super pop no es una cosa que ahora mismo nos cuadre demasiado porque parece muy de coña y muy de jajas y luego el contenido del libro es un poco más serio al final. Entonces le pedimos la portada a un ilustrador danés, Jonas Lau Markusen, que podéis buscarlo en Instagram. Hace unas cosas maravillosas e increíbles de arte nórdico. Si os interesa el tema símbolos y cómo podría haber sido el arte nórdico, en su cuenta vais a ver lo más parecido a lo que podría haber sido el arte nórdico y vais a ver que no tiene nada que ver con lo que se tatúa la gente normalmente. Y le pedimos él la portada. Y la portada, aparte de muy bonita, es un huevito de Pascua, es como una matriosca de huevitos de Pascua. Son todo cositas que vais a encontrar en el libro. La portada, estoy mirando hacia ahí porque es que tengo la portada abierta en la otra pantalla. Los personajes que hay en la portada son personajes que luego están explicados, o las cosas que salen en la portada luego las vais a encontrar explicadas en el libro y la verdad es que yo estoy muy orgullosa del contenido del libro, pero la portada es una de las cosas que más me gusta del libro también. Vale, gracias. Laia, te leo una pregunta aquí en preguntas y respuestas. Es amplio esta pregunta. ¿Qué papel ocuparon las mujeres en el mundo vikingo realmente? Todos. O sea, la respuesta corta es todos. La respuesta larga, aparte de que hay un par de capítulos en el libro que están muy detallados, es que digamos que si nosotros entramos si nosotros nos fiamos solo un poco del discurso que se construyó de los vikingos a partir de ese siglo XIX, evidentemente pues en ese siglo XIX y las décadas posteriores, los académicos no estaban muy interesados a lo mejor en ciertos aspectos de la historia. Entonces, las mujeres nórdicas siempre en esos primeros discursos académicos han quedado un poco relegadas. Pues esas ideas de que a lo mejor las mujeres vikingas no eran sobre todo amas de casa, amas de la granja, que dentro de la granja tenían mucho poder, pero que fuera de la granja no tenían actuación casi, que no salían de la granja. Son discursos más bien decimonónicos, que son un poco discursos en aquel momento presentista, ¿no? Como la sociedad victoriana, una sociedad, sobre todo la de las clases altas, era una sociedad en la que las mujeres se quedaban, las mujeres podían llegar a tener mucho poder, pero dentro de sus casas y se dedicaban a manejar la granja. Ese discurso permea un poco en el discurso académico y no solo en la era vikinga, o sea, estaréis cansados de leer pues que las mujeres prehistóricas estaban en la cueva siempre haciendo la comida, no cazaban, no hacían nada, siempre estaban con los niños. Esto es un discurso en todos los sentidos hoy en día superado y gracias a la arqueología, a una revisión de las fuentes, a leer las sagas y la literatura nórdica medieval desde otra perspectiva, pues hemos encontrado a las mujeres vikingas en cualquier ámbito. Las hay en contexto de guerra, las hay en contexto de colonización, hay evidencias de mujeres vikingas en contextos de comercio, tanto en mercados de ámbito medieval, o sea, de ámbito escandinavo, como fuera de Escandinavia, con lo cual sabemos que las mujeres también viajaban a comerciar lejos. Así que, bueno, no se trata de insertar a las mujeres con calzador en cualquier sitio, sino de ser un poco más honestos con las fuentes y con lo que sabemos hoy en día, pues tener claro que las mujeres estaban presentes en muchísimos más ámbitos de la sociedad que los que a lo mejor los discursos más tradicionales nos han dejado ver. Y es que es muy fácil encontrarlas. O sea, la arqueología es súper clara y las fuentes también son muy claras, las fuentes de la literatura nórdica. Vale. Una pregunta. Mm, Más, ¿qué es exactamente una piedra rúnica? No sé si aquí os lo puedo compartir pantalla, pero... Bueno, las piedras rúnicas, os he dicho antes que los vikingos no escribían. O sea, no escribían. Los vikingos tienen un alfabeto, que es el alfabeto rúnico, y tienen un idioma, que es el idioma nórdico antiguo. Del nórdico antiguo, que es un idioma de rama germánica, luego van a derivar los modernos sueco, noruego, danés, el islandés. Los vikingos son una sociedad casi ágrafa. ¿Qué
Una sociedad ágrafa significa que es una sociedad que tiene lenguaje, que tiene escritura, pero que no la usa. Y los vikingos es que no la usaban casi nada. Lo único que hacen son, con esas runas, inscripciones muy pequeñitas. Inscripciones a lo mejor en objetos, con su nombre. Son muy cachondos también. A veces la gente ha visto inscripciones que no se sabía lo que significaban y era como, oh, seguro que es un encantamiento mágico. Y luego sabemos que en realidad en un peine lo que ponía era peine, o este peine es mío. Pues como cuando te vas de colonias y te pones detrás de la camiseta que la camiseta es tuya. Y luego lo que sí que escribieron son en las piedras rúnicas, son estos monumentos, son unas piedras, algunas grandes, algunas pequeñas, pero suelen ser muy grandes, en las que hay inscripciones con runas, inscripciones rúnicas en las que nos dan algún tipo de información, pues tipo... suelen ser monumentos conmemorativos funerarios, de fulanito de tal, que se fue a no sé dónde a trabajar, ha muerto, y esta piedra rúnica la erige, pues yo, fulanita de tal, su mujer, porque lo quiero mucho y porque era un marido excelente o porque fue a comerciar al este. Y nos dan información muy interesante, pero por desgracia muy escasa. Y no sé si os puedo... A ver, compartir pantalla a lo mejor. Si salgo y busco. Bueno, seguro que las habéis visto, pero una piedra, no sé si se ve bien, ¿no? Pues Sí. una piedra rúnica básicamente es esto. A veces tienen dibujitos, la mayoría son de época cristiana, por lo tanto encontraréis dibujos o grabados de arte nórdico como este, con cruces cristianas, y todo el textito suele estar así, entrelazado en una especie de bestia, de bestia así como muy estilizada. Si le veis aquí la carita, las patitas. Esta seguramente es ya del siglo X y quizá, sí, seguramente sea del X, por el tipo de arte nórdico, súper estilizado. Este es de los últimos tipos de arte nórdico, que es muy chula. Pues estos son piedras rúnicas. Lo que serían las piedras pictóricas serían... A ver si en inglés hay más. Bueno, serían estas que tienen textito, pero sobre todo tienen imágenes que nos narran algo más profundo y suelen ser narraciones de fragmentos de la mitología nórdica normalmente. Y las entendemos porque como esa mitología nórdica la podemos leer en las Edas, pues entendemos lo que nos está narrando. Pero luego hay un montón de trozos que no sabemos lo que significan y no sabemos ni por dónde nos sopla el aire, porque como en lo que nos contó Snorri no viene detallado esa parte del mito o ese mito en concreto, pues no tenemos ni idea de lo que significan. Así que eso serían las piedras rúnicas. Vale, siguiente pregunta. Albert pregunta si se ha estudiado e investigado la presencia vikinga en el continente americano. En Norteamérica sí, y de hecho hay en Norteamérica muy América, porque es sobre todo zona de Canadá, lo que es la península de Labrador y Terranova. Sí hay evidencias arqueológicas y hay se han hecho análisis científicos súper profundos y sí que se sabe seguro 100% que los vikingos estuvieron allí. Lo que no se sabe es cuánto tiempo ni exactamente a qué se dedicaron. Esto lo tenéis súper explicado en el capítulo de The Villain a la Super Bowl, que es uno de mis capítulos favoritos del libro. Me gustan todos, pero ese me gusta mucho porque la ida de olla americana es bastante grande. Y ahí está totalmente documentada la presencia vikinga, la presencia nórdica en Norteamérica. En territorio de lo que hoy sería Estados Unidos, la presencia hay algunos indicios de que muy hacia el norte, ya tocando con Canadá, podría haber habido presencia nórdica, pero los yacimientos arqueológicos que se han encontrado ahora mismo no dan ningún tipo de información concluyente. Y luego hay mucho bulo de que los vikingos sí llegaron a Sudamérica, pero hoy en día no hay. Más allá del norte de Estados Unidos y lo que sería Canadá, no hay ninguna evidencia y lo más probable es que no llegasen más abajo. Okay. Siguiente pregunta, lo voy a leer. Relacionado con el papel de la mujer, he leído en algunas fuentes que al ser percibido como afeminado en la era de vikinga era negativo, cosa que me resulta curiosa
y un poco contradictoria, teniendo en cuenta la importancia de la mujer en la sociedad vikinga a la hora de gestionar la granja, así que esa connotación negativa de ser percibido como negativa me sorprende. Pues voy a ir haciendo referencias todo el rato a capítulos del libro, pero esto, por ejemplo, está explicado en el capítulo Queer Kings, en el que exploramos los vikingos queer. No es que el término afeminado no es negativo porque se asocia a las mujeres per se, sino porque se asocia a una conducta pasiva. ¿Qué quiero decir con esto? Los vikingos no tenían problemas aparentemente, no tenían problemas con la homosexualidad. Con lo que tenían problemas era con el rol, como en otras muchas sociedades, como por ejemplo en Roma, si no me equivoco, con el rol pasivo de esas relaciones. Es decir, el mundo nórdico es un mundo que, aunque no sea un mundo tal y como nos lo han pintado ahora, tan de supermachos, su masculinidad testosterónica, así como todo muy loco que hay hoy en día, sí es un mundo patriarcal y sí es un mundo que se rige mucho por el honor y estas cosas. Y dentro de ese mundo, el honor está ligado al coraje, a la valentía y a la dominación. Para los vikingos, las relaciones sexuales, igual que una relación de cualquier tipo, estaba la parte dominante y la parte dominada. El problema de los vikingos con el afeminamiento es que el afeminamiento se enlaza o se asocia a la parte dominada de cualquier relación, sea sexual o sea social. Es el problema que tenían con el afeminamiento, o para considerarte afeminado, era un poco que tú mostrases un rol o unas características o una predisposición femenina, en el sentido de que, pues, dentro de una relación homosexual, pues es la parte pasiva, o que, por ejemplo, te vistieses con ropas femeninas porque, bueno, porque tuvieses otra identidad de género en ese momento o por el motivo que fuese, y eso te pone a la altura de una mujer, y una mujer dentro de una relación social es siempre la parte dominada. O sea, sí, la parte dominada. Entonces, bueno, tenían... sí, y realmente en los códigos legales, y ojo, que los códigos legales pasa un poco como cualquier cosa de la literatura nórdica, los códigos legales son códigos que se ponen por escrito, se recogen a partir del siglo XI, XII, XIII, son muy posteriores muchos a la era vikinga y ya son de marcado carácter cristiano, con lo cual que algo en ese código legal sea ilegal o sea malo nos indica que lo es en ese momento en el que se recoge, pero no tenemos muy claro si antes también. Entonces, bueno, todo este tema hay que cogerlo con muchas pinzas porque las fuentes que tenemos son muy posteriores a la era vikinga, pero todo lo que apunta es a eso, a que el problema con el afeminamiento es ser esa parte pasiva dentro de cualquier tipo de relación, pero no porque considerasen a las mujeres algo malo, algo peor o algo secundario, por decirlo de alguna manera. Ok, siguiente pregunta. De Romina, de Argentina, creo. Queriendo poder escuchar sobre tu libro, ¿se podrá conseguir en Argentina? Sí. No sé si en algún momento habrá alguna editorial en Argentina que lo edite directamente en Argentina, que eso podría pasar, pero ahora mismo ya hay gente que lo ha recibido en Chile, en Colombia y en México, seguro, a través de Buscalibre, que es una web, tal y como si ponéis en Google o en cualquier buscador Buscalibre, metéis el título de La huella vikinga y os va a decir en vuestro país el precio que tiene el libro y cuánto tarda en llegar, pero ya hay gente que lo tiene. Y me hace mucha ilusión que haya llegado a Latinoamérica el libro. Es muy guay. Vale. Siguiente. Primero, gracias por el libro y tu amabilidad. Segundo, sé que está en el libro, pero tal vez puedas ampliar o añadir algo. ¿Desde cuándo se utiliza la figura del vikingo como modelo del hombre blanco hetero? Uf, no lo sé exactamente porque no es un tema en el que me haya metido todo lo en profundidad que me gustaría. No descarto que sea algo que haga a partir de ahora, pero yo creo que ese modelo de masculinidad es casi inherente al momento en el que se redescubre la figura de los vikingos en el siglo XVIII-XIX. Porque desde ese momento el vikingo siempre tiene esas características del saqueador, el macho men, esas primeras películas de los vikingos, de las de 1920 y pico, o la película Vikingos de Kirk Douglas, ya exporta esa imagen del hombretón, de la dominación, los vikingos que raptan mujeres y demás. Pero yo creo que esto
aunque ha existido siempre, desde ese momento, bueno, siempre, desde ese momento, es como que a lo mejor en las últimas décadas, a raíz sobre todo de pelis y, bueno, de series como Vikings, es como que se ha multiplicado. A mí me da un poco esa sensación. Y es cuando el vikingo acaba en, pues en anuncios canónicos de CrossFit y del estoicismo, de subgrupos de Reddit super misóginos, la manosfera y todas estas cosas. Así que yo diría que es algo que existe, que desde el momento en el que aparece el nuevo vikingo ya está ahí, pero igual en las últimas décadas sí se ha explotado bastante más, o al menos me da un poco a mí esa sensación. Vale. Laura pregunta, hola, enhorabuena por el libro. Al principio has mencionado que hay palabras que ahora que estás estudiando sueco las asocias con el nórdico antiguo como bondi. ¿Te viene a la mente algún otro ejemplo? Gracias. Ahora me voy a quedar absolutamente en blanco. No, o sea, seguro que sí, pero ahora mismo, o sea, estoy así como. Digo, Yo puedo decir uno. a ver, Vik. vale, que es. Vikingo. Vik es playa, un trozo de mar que entra a la tierra. Sí. Mm, Vikingo. Y normalmente, sí, yo soy profesor de finés, pero bueno, más o menos me muevo en el mundo de idiomas. En sueco, como cualquier idioma, tiene muchísimas palabras, muchísimo vocabulario de lo que había hace 1000 años, que más o menos esta era vikinga. Pero generalmente un idioma que ya ha hecho su modificación durante 1000 años ya no se entiende desde hoy en día. No se entiende lo que hablaron hace 1000 años. Eso, por ejemplo, ocurre con noruego actual y con lo que son las sagas antes. Tú directamente no las entiendes, pero No, casi, no, más no. o menos intuyes. Mm. Sí que es verdad que cuando te estás leyendo alguna saga, como normalmente suelen ser bilingües o te pone Mm. las ediciones muchas veces son bilingües y te pone pues el texto en nórdico antiguo o más bien en islandés antiguo y al lado el texto en castellano, si yo sí que, aunque islandés no sé, y bueno, sueco estoy en un B1, que tampoco es una cosa loca, a veces sí que pienso, ay, pues mira, esta palabra se parece a la palabra en sueco, pero, y corrígeme si me equivoco, pero probablemente el idioma, el, el- el más adecuado, si lo que quieres es tener un contacto más directo a lo mejor con el nórdico antiguo, sería el islandés, no el noruego, el sueco o el danés, ¿no? ¿Vale? Bueno, tenemos en Rafa, pregunta, leo la segunda parte de pregunta. Bueno, no me reyo, ¿vale? La pregunta es, ¿hay alguna forma de saber qué parte de las Eddas o la mitología que nos ha llegado es 100% fiel a la mitología o está influenciada por el cristianismo y otras cosas? La respuesta corta es sí, la respuesta larga es muy complicado. Eh, es que es una pregunta muy buena y de hecho vuelvo otra vez al libro, sí que le he dedicado sí que le he dedicado un capítulo entero a hablar de las sagas y de lo interesantes que son, pero el problema que son como fuente histórica, porque eh, las sagas lo que hacen es recoger unas historias que no tenemos muy claro si ya existían antes y se ponen por escrito, o sea, si ya existían tal cual y simplemente en el siglo XIII se ponen por escrito o a partir del siglo XIII, o si en el siglo XIII de historias que ya se oían y cosas que estaban ahí flotando en el ambiente de la cultura oral, se cogen y se crean unas nuevas novelas. O sea, es como no sabemos, no tenemos muy claro si era una novela que se contaba y se pone por escrito o si es una novela de manufactura propia del siglo XIII. Lo que sí que tenemos claro es que la mayoría de las sagas lo que son es un reflejo de la sociedad nórdica del siglo XIII, XIV y lo que esa sociedad, sobre todo sociedad islandesa del siglo XIII y XIV, creía que era la sociedad nórdica de época vikinga o incluso anterior. Entonces, hay muchas cosas que seguramente sean parecidas o sean iguales porque a lo mejor la arqueología u otras fuentes sí que hacen match, ¿sabes? Dices, ah, pues mira, esto sale en una saga y de repente hemos encontrado algo en la arqueología que nos dice, ah, pues mira, esto es igual que en las sagas. Y muchas veces lo que pasa es que tú tienes algo en las sagas que luego la arqueología pues no te lo corresponde, no te lo refuta o no te lo ratifica o lo que sea. Pero así, a priori, es muy complicado saber si lo que tú te estás leyendo en una saga es
es algo que venga directamente del mundo vikingo, del mundo nórdico antiguo. Así que yo, ante la duda, cuando leáis sagas, que tengáis muy claro que lo que estáis leyendo es literatura del siglo XII o literatura del siglo XIII, y que lo que os podéis fiar es de que pues, os refleja la sociedad del siglo XII y XIII o lo que esa gente creía que era el mundo nórdico desde el siglo XII o XIII, pero es muy, muy, muy complicado, y por eso las sagas son muy complicadas de utilizar como fuente. Por eso a mí cuando la gente me dice, no, pero es que esto sale en una saga, y es como, sí, pero es bastante más complicado que eso. Así que la respuesta seguramente es una tremenda decepción, pero es que es muy complicado. Vale. Susana pregunta, hola, ¿dónde se puede adquirir el libro? En cualquier, en España, en cualquier librería. Si lo tienen, genial, y si no lo tienen, lo pueden pedir a la distribuidora o a la editorial. Es Roca Editorial y Penguin, o sea, es una editorial muy grande, con lo cual no hay ningún problema. Y luego, pues, por ejemplo, si lo quieres comprar online, pues en FNAC, en la Casa del Libro online, en Amazon, por supuesto, en Agapea. Y si lo que quieres es comprarlo online, pero en una librería de barrio, pues puedes meterte en la página web todostuslibros.com, y ahí, si les pones donde vives o tu código postal, te dicen las librerías que tienes alrededor o que te pillan cerca, si lo tienen o si te lo pueden pedir. Entonces lo puedes comprar por internet, pero se lo puedes comprar a una librería pequeñita de tu barrio si quieres, que eso siempre, siempre es guay. Sí, nosotros estamos con las librerías del barrio. ¿Verdad? Sí, sí, claro. Bueno, siguiente. Esta pregunta a lo mejor se sale un poco del tema, pero la tribu o los Sami, la tribu Sami, ¿tiene alguna relación con los vikingos? A nivel filológico no, Mm, porque son ramas, son idiomas que vienen de ramas diferentes, pero a nivel cultural sí, y mucho. Esto es una cosa que no hemos, o sea, no he explorado en el libro porque no había ningún capítulo que me pudiese llevar a ello, pero claro, nosotros hoy en día pensamos en los samis como algo súper, como súper reducido a zonas muy concretas del norte de Escandinavia. Pero en época vikinga los samis habitaban pues hasta la altura de Oslo. Se sabe, hay restos arqueológicos. Hay muchas, muchas cosas de la cultura nórdica que tienen influencia sami. Por ejemplo, y es una de las cosas más, a mí, de las que más me gustan, las volvas, las hechiceras o las brujas nórdicas, tienen un componente chamánico, o el propio Odín, que tiene un componente chamánico que la mitología germánica no tiene. Entonces, si tú coges la mitología germánica, es decir, bueno, sí, la mitología germánica anterior a los vikingos, esas figuras no existen. Y en el mundo vikingo esas figuras ya existen. Las volvas eran unas mujeres mayores, seguramente mujeres errantes, que iban de granja en granja y ofrecían servicios como de magia y de adivinación. Y requerían una performance, requerían una especie de actuación alrededor, pues desde algunas sustancias estupefacientes para entrar en trance, cantos, danzas, músicas, instrumentos de percusión para entrar en ese trance. Lo más probable es que todo eso sea influencia directa del mundo sami, porque eso en el mundo germánico no existe así. Y se cree, hay algunas hipótesis que dicen que de hecho las volvas, bueno, las volur en plural, volva en singular, no serían mujeres escandinavas o mujeres vikingas, sino que serían más bien mujeres samis que se movían por todo el territorio. Pero hay un montón de cosas en la mitología y en la cultura vikinga que la diferencian de la sociedad germánica anterior por ese contacto y esa mezcla con los samis, que hoy en día los vemos como súper lejos, pero en realidad en ese momento estaban muy cerca y muy juntos, y seguramente había muchísimo comercio entre ellos y muchísimas relaciones culturales entre ellos. mm. Ana pregunta, ¿has comentado la expresión hace de vikingo? ¿A qué hace referencia? Nosotros entendemos hoy en día, o sea, cuando alguien te dice vikingo, tú piensas en romano. O sea, es como que lo asimilas a, pues como los romanos, como los egipcios, como los griegos y vikingos, y piensas en toda Escandinavia, toda la gente, toda una cultura. Pero esto no es así. Los vikingos hoy en día los entendemos así, pues porque el siglo XIX ha hecho cositas hasta hoy en día, pero en el mundo nórdico, a mí me gusta más hablar de mundo nórdico antiguo que mundo vikingo. A lo mejor lo suyo sería, cuando nos referimos a los vikingos de la cultura popular, podemos hablar del mundo vikingo o de los vikingos, y a lo mejor cuando nos referimos a los vikingos históricos es más correcto hablar a lo mejor de mundo nórdico antiguo, de sociedad nórdica antigua.
la era vikinga es un momento que se extiende entre el siglo VIII y el siglo XI. ¿En qué se diferencia ¿En qué se diferencian esos 300 años en Escandinavia de a lo mejor lo que había justo antes de esos 300 años? Pues que a partir del siglo VIII, en algún punto del siglo VIII, la gente de Escandinavia, sobre todo los hombres jóvenes y algunas mujeres también, cogen sus barcos, porque ha habido toda una revolución tecnológica, los barcos ahora tienen vela, pueden navegar más lejos, tienen mayor calado, pueden llegar mucho más lejos, y esa gente, en vez de salir a comerciar, a lo que se dedica ahora es a salir a saquear, que son saqueos, pues como los que habéis visto en la serie Vikings, ¿no? De llegar, saquear un monasterio, coger las cosas y volverse. Eso es una actividad que no habían hecho antes y que luego, cuando se cristianicen, dejarán de hacer. Así que esa actividad del saqueo es la que le da nombre a la era vikinga. Y lo que convierte a un escandinavo en un vikingo es que esa persona en concreto se dedica a saquear. ¿De dónde viene la palabra vikingo? La palabra vikingo viene de un par de expresiones en nórdico antiguo que son fara y viking, que significa algo así como ir de vikingo o hacer el vikingo. Y lo que creemos es que en esos contextos, para ellos, hacer el vikingo era salir de expedición, pero no tenemos muy claro si la expedición era de comercio, de saqueo, de aventura, de darse un paseo. Seguramente eran de comercio que luego derivaron en expediciones de saqueo. Pero nunca ellos se llamaron a sí mismos vikingos y nadie en el siglo 8, 9, 10 u 11 les llamó vikingos. Se les llamaba de otras muchas formas: normandos, normani, ascomani. En España, en la península ibérica se les llamaba normani o lordomani. Pero la palabra vikinga no existe hasta el siglo XIX, que se coge de ahí. Y la expresión hacer el vikingo es eso: es que esta gente lo que hacía era, sobre todo los hombres jóvenes y sobre todo pues en periodos a lo mejor estivales, que es cuando el clima te lo permite, salir a saquear. Y creemos que esas expresiones eran eso, hacer el vikingo. Entonces, esa gente no era vikinga, hacía el vikingo. Lo que pasa es que nosotros hoy en día pues lo utilizamos para hablar de algo mucho más amplio y lo utilizamos para hablar de la vikinga, porque es, digamos, que es lo que caracteriza la característica, perdón, principal de ese periodo de tiempo. Vale, ahora viene la pregunta. Albert, y con esta pregunta ya cerramos la presentación. Esta pregunta es muy buena. Gracias, Albert. ¿Por qué nos llama tanto atención el mundo de los vikingos? Pues es que es la pregunta del millón, o sea, Mm. es la pregunta del millón. Yo creo que tiene que ver un poco con todo lo que hemos estado hablando o con el meollo de la cuestión tanto del libro como de todo lo que hemos estado hablando. Nos llama tanto la atención porque sabemos muy poco de ellos en realidad, porque el mundo vikingo, el mundo nórdico antiguo, ha sido un mundo muy poco estudiado y muy poco explorado a nivel académico, a nivel profundo, a nivel histórico y a nivel académico hasta hace unas pocas décadas. Hasta que sobre todo entra la arqueología en juego, porque hasta que no llega la arqueología y la arqueología vikinga empieza realmente hace pues escasos 100 y pico años, solo teníamos las sagas, y las sagas son pura fantasía y son historias de, pues un poco el Juego de Tronos de la época, como os he dicho, ¿no? Son historias de reyes, historias de epopeyas, historias de héroes que hacen cosas, historias de personajes legendarios, de conquistas. Entonces yo creo que nos llaman tanto la atención porque como sabíamos tan poco de ellos, en el momento en el que se redescubren los vikingos en el siglo XVIII-XIX, les empezamos a dar toda una serie de características, toda una serie de ideas que no son reales, sino que son nuestras ideas que nosotros proyectamos en los vikingos. Entonces hemos construido como unos vikingos a nuestra medida y a nuestro gusto. Y claro, eso es muy atractivo y eso es muy interesante porque no es la realidad histórica, es un constructo social que hemos modelado y que hemos generado a través del tiempo y a lo largo además de mucho tiempo, porque al final estamos hablando de 250, 300 años de reinvención y de moldeación y de crear ese nuevo vikingo. Entonces yo creo que nos llaman tanto la atención porque un vikingo puede ser muchas cosas, es que casi puede ser lo que tú quieras. O sea, llegó un punto en el que en el siglo XIX un vikingo era lo que tú querías que fuese, porque le echabas ahí al cajón y al saco lo que a ti te apetecía y te creabas no sé, como tu vikingo a tu medida. Entonces yo creo que nos llaman la atención por eso, porque
más que verlos desde una perspectiva histórica, al menos los vikingos de la cultura popular, ¿eh? Luego, si te llaman la atención los vikingos históricos, pues genial, pero creo que esos te llaman la atención porque te gusta la historia, te gusta la arqueología o te gusta eso. Pero los vikingos de la cultura popular, estos nuevos vikingos de los últimos 300 años, nos llaman la atención porque no son históricos, sino que los hemos construido en base a nuestros gustos a través del tiempo y a nuestras ideas a través del tiempo. Entonces, claro, en muchas cosas han funcionado como reflejo de nuestra sociedad o de nuestras aspiraciones o de nuestras proyecciones, ¿no? Yo creo que la clave un poco a explorar de por qué nos gustan tanto está. No sé si esta es la respuesta o este es el punto de partida para encontrar en algún momento una respuesta. Muchísimas gracias, Laia. A ti y a todos vosotros por. Ha sido muy interesante. El libro es realmente interesante. Abre mucho los ojos para muchísimas cosas. Y bueno, gracias por participar. Y bueno, os deseo una muy buena fin de semana que esté ya por llegar. Y espero que vaya todo bien. Y Laia, a ti también. ¿Vale? Muchas gracias a todos y sobre todo a ti, Jano. Muchas gracias. Vale, gracias. Bueno, Chao. adiós.